En una cálida tarde de verano en las afueras de Atlanta, el humo negro se elevaba hacia el cielo como una señal ominosa. El olor acre a gasolina y goma quemada impregnaba el aire, mientras las llamas danzaban alrededor del patrullero volcado. Lo que comenzó como un día normal para Antoine Johnson, un mecánico de 32 años que regresaba de su turno en el taller, se transformó en un momento que cambiaría no solo su vida, sino la perspectiva de toda una comunidad. Antoine conducía por la carretera 85 cuando vio el accidente. Un autopatrulla había perdido el control después de esquivar a un camión que se había cruzado repentinamente, terminando volcado en la cuneta. Las llamas comenzaban a envolver el vehículo, y dentro, el oficial David Thompson luchaba desesperadamente por liberarse del cinturón de seguridad, que ahora se había convertido en su prisión. Sin pensarlo dos veces, Antoine detuvo su camioneta en el arcén. Sus manos temblaban mientras marcaba el 911, pero sabía que la ayuda tardaría demasiado en llegar. El tiempo se agotaba. A pesar del miedo natural que muchos hombres negros sienten al acercarse a la policía, Antoine solo veía a un ser humano que necesitaba ayuda urgentemente. «Aguante», gritó mientras corría hacia el vehículo en llamas. El calor era intenso, casi insoportable. Las llamas lamían el metal retorcido, y el humo hacía casi imposible ver o respirar. Antoine podía escuchar los gritos desesperados del oficial pidiendo ayuda, mezclados con el crepitar del fuego que amenazaba con consumirlo todo. Con una fuerza que no sabía que tenía, Antoine logró abrir la puerta deformada del patrullero. El oficial Thompson estaba semiconsciente, aturdido por el impacto y desorientado por el humo. El cinturón de seguridad se había atascado, y las llamas se acercaban peligrosamente al tanque de gasolina. Antoine sacó su navaja de bolsillo, la misma que usaba en el taller, y cortó el cinturón con manos temblorosas pero decididas. El rescate fue una batalla contra el tiempo. Antoine arrastró al oficial lejos del vehículo, apenas segundos antes de que una explosión iluminara el cielo vespertino. El impacto los derribó a ambos, pero estaban a salvo. Los paramédicos llegaron minutos después, encontrando a Antoine sosteniendo la cabeza del oficial Thompson, hablándole suavemente para mantenerlo consciente. Las noticias locales cubrieron la historia esa noche. Las cámaras de seguridad de la carretera habían captado el heroico rescate, y las imágenes se volvieron virales en cuestión de horas. Antoine fue elogiado como un héroe, pero él insistía en que solo había hecho lo que cualquier persona debería hacer. «No vi un uniforme», declaró a los reporteros, «vi a alguien que necesitaba ayuda». El oficial Thompson fue trasladado al hospital con quemaduras leves y una conmoción cerebral, pero los médicos aseguraron que se recuperaría completamente. Antoine visitó el hospital esa noche para asegurarse de que el oficial estuviera bien, y la familia Thompson lo recibió con lágrimas de gratitud. La esposa del oficial no dejaba de abrazarlo, repitiendo una y otra vez «Gracias por salvar a mi esposo». La historia podría haber terminado allí, como un hermoso ejemplo de humanidad, trascendiendo las barreras raciales y los prejuicios sociales. Pero lo que sucedió al día siguiente añadió un giro inesperado a esta narrativa de heroísmo y compasión. Antoine estaba en su casa, todavía procesando los eventos del día anterior, cuando su teléfono sonó. El número era desconocido, y la llamada que recibió cambiaría el curso de esta historia para siempre. La voz al otro lado de la línea era profunda y emotiva. Antoine no estaba preparado para lo que estaba a punto de escuchar. Sus manos comenzaron a temblar mientras sostenía el teléfono, y las palabras que siguieron revelaron una verdad que nadie podría haber anticipado. Esta llamada no solo alteraría su vida, sino que desencadenaría una serie de eventos que sacudirían los cimientos de la comunidad y desafiarían las percepciones arraigadas sobre la raza, el deber y la humanidad. Mientras el sol se ponía sobre Atlanta esa tarde, nadie podía imaginar cómo esta historia de un rescate heroico se convertiría en algo mucho más grande, algo que trascendería las páginas de los periódicos locales y se transformaría en un símbolo de esperanza y cambio en tiempos de división social. La llamada que Antoine recibió ese día no solo cambiaría su vida, sino que se convertiría en un catalizador para una conversación nacional sobre prejuicios, valentía y la verdadera naturaleza del servicio público. Las redes sociales explotaron con especulaciones sobre el contenido de la misteriosa llamada. Algunos temían lo peor, otros esperaban lo mejor, pero nadie podía predecir la verdad que estaba a punto de salir a la luz. La historia de Antoine y el oficial Thompson apenas comenzaba, y lo que seguiría demostraría que a veces los actos más valientes pueden venir de los lugares más inesperados, y que la verdadera heroicidad no conoce color de piel. El sol se había puesto sobre Atlanta, pero la verdadera historia apenas comenzaba a desarrollarse. La llamada que Antoine recibió ese día no solo cambiaría su perspectiva sobre lo que había sucedido, sino que desafiaría todo lo que la comunidad creía saber sobre el heroísmo, la justicia y la capacidad del ser humano para superar sus prejuicios más profundos.
Mientras la noche caía sobre la ciudad, nadie podía imaginar cómo esta historia de valor y compasión se convertiría en un símbolo de esperanza en un mundo que desesperadamente necesitaba creer en la bondad humana. La voz en el teléfono pertenecía al jefe del Departamento de Policía de Atlanta. Señor Johnson, comenzó con un tono solemne, lo que hizo ayer. Hubo una pausa que pareció durar una eternidad. Antoine contuvo la respiración, su mente corriendo a través de mil posibilidades. Lo que hizo ayer no solo salvó la vida de uno de mis mejores oficiales, sino que también nos mostró algo que necesitábamos ver. El jefe continuó explicando que el incidente había provocado una investigación más profunda del accidente. Las cámaras de tráfico habían capturado algo inquietante momentos antes de que el patrullero se volcara. El camión que había causado el accidente no se había cruzado por casualidad, las imágenes mostraban un patrón sospechoso en sus movimientos. Antoine escuchaba con atención mientras el jefe revelaba que el oficial Thompson había estado trabajando en un caso importante, uno que involucraba una red de corrupción que se extendía más allá de los límites de la ciudad. El accidente podría no haber sido un accidente en absoluto. Señor Johnson, dijo el jefe, necesitamos su ayuda una vez más, pero esta vez, el peligro podría ser aún mayor. La mente de Antoine viajó de regreso a su infancia en el sur de Atlanta. Creció viendo las complejas relaciones entre su comunidad y la policía, escuchando las historias de su padre sobre los tiempos difíciles y las luchas por la igualdad. Su padre, un respetado pastor de la iglesia local, siempre le había enseñado a juzgar a las personas por sus acciones, no por su uniforme o el color de su piel. Mientras el jefe continuaba hablando, Antoine recordó las palabras de su padre: el cambio real comienza cuando alguien da el primer paso, hijo. Ahora, sentado en su pequeña cocina, con el teléfono en la mano y el corazón latiendo aceleradamente, Antoine se encontraba en la intersección de ese cambio. El jefe explicó que el oficial Thompson había estado recopilando evidencia sobre un grupo de oficiales corruptos que trabajaban con una organización criminal local. La información que había reunido podría exponer una red de actividades ilegales que se extendía hasta los niveles más altos del gobierno local. El accidente ocurrió el mismo día que Thompson planeaba presentar su informe. La unidad de asuntos internos ha estado trabajando en esto durante meses, reveló el jefe, pero necesitamos ayuda desde fuera del departamento. Alguien en quien Thompson pueda confiar, alguien que haya demostrado su integridad más allá de toda duda. Las implicaciones de sus palabras pesaban como plomo en el estómago de Antoine. La conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta de Antoine. Su corazón dio un vuelco mientras miraba por la ventana. Una furgoneta de reparaciones estaba estacionada frente a su casa, pero algo no parecía estar bien. Nunca había solicitado ningún servicio de reparación. Señor Johnson, la voz del jefe se volvió urgente, ¿está solo en este momento? La pregunta hizo que un escalofrío recorriera su espina dorsal. Antes de que pudiera responder, escuchó otro golpe, más fuerte esta vez. No abra esa puerta, ordenó el jefe, tengo unidades en camino. Los siguientes minutos fueron un borrón de actividad. Antoine se movió silenciosamente hacia la parte trasera de su casa, siguiendo las instrucciones del jefe por teléfono. Su entrenamiento como mecánico le había enseñado a mantener la calma bajo presión, pero esto era diferente. Esto no era un motor fallando o un sistema hidráulico defectuoso, esto era su vida. A través de la ventana de su dormitorio, vio a dos hombres con uniformes de reparación moverse hacia la parte trasera de su casa. Sus movimientos eran demasiado precisos, demasiado calculados para ser simples trabajadores de mantenimiento. En la distancia, podía escuchar las sirenas acercándose. El jefe mantuvo la línea abierta, proporcionando actualizaciones constantes sobre la ubicación de las unidades que se aproximaban. 30 segundos, susurró, manténgase alejado de las ventanas. Antoine se agachó en su armario, su mente corriendo hacia su familia, sus amigos, su vida normal que parecía haberse desvanecido en el espacio de una llamada telefónica. Las sirenas se hicieron más fuertes, y Antoine escuchó el chirrido de neumáticos en el asfalto. Hubo gritos, órdenes siendo ladradas, y el sonido de pies corriendo. Luego, silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. Está despejado, anunció finalmente el jefe. Mis oficiales tienen a los sospechosos bajo custodia. Antoine salió lentamente de su escondite, sus piernas temblando. A través de su ventana, vio a varios oficiales esposando a los hombres que habían intentado entrar en su casa. Sus uniformes de reparación ahora parecían un disfraz barato y obvio. Cuando finalmente salió de su casa, el sol de la tarde bañaba la escena en una luz dorada surreal. Los vecinos se habían reunido en sus porches, observando con una mezcla de curiosidad y preocupación. Antoine vio a la señora Robinson, su vecina de toda la vida, persignándose mientras murmuraba una oración. El jefe de policía llegó personalmente a la escena, su rostro mostrando una mezcla de alivio y preocupación.
Señor Johnson, dijo mientras se acercaba, lamento que se haya visto envuelto en esto, pero necesito que entienda la gravedad de la situación. Hizo una pausa, mirando alrededor antes de continuar. Lo que comenzó como un acto de heroísmo podría ser la clave para exponer algo mucho más grande. Mientras los oficiales procesaban la escena y los detectives comenzaban su investigación, Antoine se sentó en los escalones de su porche, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Su teléfono vibró con un mensaje, era del hospital. El oficial Thompson había despertado y estaba preguntando por él. El mensaje terminaba con una advertencia críptica: no confíe en nadie más. El sol comenzaba a ponerse sobre Atlanta, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Antoine miró la tarjeta que el jefe le había dado, con un número de teléfono garabateado en el reverso. Las decisiones que tomara en las próximas horas no solo afectarían su vida, sino que podrían cambiar el curso de la justicia en su ciudad. Mientras los últimos rayos de sol se desvanecían en el horizonte, Antoine sabía que su verdadera prueba apenas comenzaba. El sonido de otro coche acercándose hizo que todos los presentes se tensaran. Esta vez, era un sedán negro sin identificación, con ventanas polarizadas. La puerta del conductor se abrió lentamente, y la persona que emergió haría que esta historia tomara un giro aún más inesperado. Del sedán negro emergió una mujer vestida con un traje formal, su placa de agente federal brillando bajo la luz del atardecer. «Soy la agente especial Rodríguez», anunció con voz firme, sus ojos escaneando la escena. «Y me temo que esto es más grande de lo que cualquiera de ustedes imagina». El jefe de policía pareció perder el color de su rostro al verla. Antoine observó el intercambio silencioso de miradas entre ambos, una conversación sin palabras que hablaba de secretos y tensiones ocultas. La agente Rodríguez se acercó directamente a Antoine, ignorando deliberadamente al jefe. «Señor Johnson», dijo en voz baja, «necesito que venga conmigo». El oficial Thompson no solo estaba investigando la corrupción local, descubrió conexiones con una operación federal que llevamos siguiendo durante años. Sus palabras cayeron como piedras en el estómago de Antoine. Su vida está en peligro, y no solo por los hombres que intentaron entrar en su casa hoy. Mientras Antoine procesaba esta nueva información, su teléfono vibró nuevamente. Era otro mensaje del hospital, pero algo en el texto le pareció extraño. Las palabras eran similares al mensaje anterior, pero el tono era diferente. Sus años trabajando con maquinaria le habían enseñado a detectar cuando algo no funcionaba correctamente, y sus instintos le gritaban que algo no cuadraba. La agente Rodríguez notó su expresión. «¿Qué es?», preguntó, inclinándose para ver la pantalla. Antoine compartió su inquietud sobre los mensajes, y la agente asintió gravemente. «Sus instintos son buenos. El hospital está comprometido. Thompson ya no está allí, lo trasladamos a una ubicación segura hace una hora». El cielo nocturno de Atlanta se iluminó repentinamente con el sonido de helicópteros acercándose. Las luces de las casas vecinas comenzaron a parpadear, y luego se apagaron por completo. La calle quedó sumida en la oscuridad, iluminada solo por las luces de los vehículos policiales y el ocasional destello de los helicópteros. «Nos quedamos sin tiempo», murmuró la agente Rodríguez, tomando el brazo de Antoine. «Tienen gente en todas partes, incluso en...». Se detuvo abruptamente cuando una serie de explosiones resonaron en la distancia. El horizonte de la ciudad se iluminó brevemente, y el caos se desató en las calles. Antoine vio como varios oficiales comenzaron a sacar sus armas, pero no podía distinguir en quién confiar. El jefe gritaba órdenes, pero sus palabras se perdían en la confusión. La agente Rodríguez lo empujó hacia su auto, pero Antoine dudó. Las palabras del mensaje del hospital resonaban en su mente: «no confíe en nadie más». En ese momento, su teléfono sonó nuevamente. Esta vez no era un mensaje, sino una llamada. El número era privado, pero algo en él le resultaba familiar. Con el corazón latiendo en sus oídos y el caos desarrollándose a su alrededor, Antoine tomó la decisión más difícil de su vida: contestar. La voz al otro lado de la línea era débil pero determinada. «Antoine», dijo el oficial Thompson, «escúchame con atención. No todos son quienes dicen ser. La evidencia está». La llamada se cortó abruptamente, pero no antes de que Thompson pudiera susurrar una última palabra que lo cambiaría todo. Las sirenas aullaban por toda la ciudad, y los helicópteros continuaban circulando como buitres metálicos. La agente Rodríguez seguía instando a Antoine a que la acompañara, mientras el jefe de policía gritaba órdenes contradictorias. En medio del caos, Antoine recordó algo que había visto en el accidente, un detalle aparentemente insignificante que ahora cobraba un nuevo significado. Los eventos de las últimas 24 horas comenzaron a alinearse en su mente como las piezas de un motor complejo: el accidente, el rescate, la llamada misteriosa, los falsos trabajadores de reparación, los mensajes del hospital, y ahora esta última palabra susurrada por Thompson.
Cada pieza tenía su lugar, y el patrón que emergía era tan aterrador como revelador. Antoine miró a su alrededor, observando los rostros tensos y nerviosos de todos los presentes. La verdad estaba allí, justo frente a él, pero como un motor mal afinado, una sola pieza fuera de lugar podría hacer que todo explotara. La siguiente decisión que tomara determinaría no solo su destino, sino el de toda la ciudad. El sedán negro seguía esperando con el motor en marcha, su interior oscuro como la boca de un lobo. Los helicópteros continuaban su danza circular en el cielo nocturno, sus luces creando sombras que bailaban como fantasmas en las paredes de las casas. Y en algún lugar de la ciudad, el oficial Thompson esperaba, sosteniendo las piezas finales de un rompecabezas que amenazaba con destruir las vidas de todos los involucrados. Antoine dio un paso adelante, su decisión tomada. Pero antes de que pudiera actuar, un nuevo sonido cortó el aire como un cuchillo, el inconfundible chasquido de un arma siendo amartillada. El tiempo pareció detenerse mientras todos se volvían hacia la fuente del sonido, y la verdadera naturaleza de la conspiración estaba a punto de revelarse. El sonido del arma provenía de una dirección inesperada. La señora Robinson, la dulce anciana que había estado rezando en su porche momentos antes, sostenía una pistola con la firmeza de alguien que había pasado años en entrenamiento. Su rostro amable se había transformado en una máscara de determinación profesional. 30 años en la CIA, anunció con una voz que ya no temblaba con la edad, y este caso podría ser el más importante de todos. La agente Rodríguez palideció al reconocerla. Directora Robinson, murmuró, bajando su propia arma. No sabía que estaba personalmente involucrada en esto. El jefe de policía intentó hablar, pero la señora Robinson lo silenció con una mirada. El oficial Thompson no estaba investigando solo la corrupción local, explicó, sus ojos nunca dejando de escanear el perímetro mientras hablaba. Descubrió algo mucho más siniestro, un plan para usar departamentos de policía locales como puntos de distribución para una operación internacional. Antoine recordó todas las veces que había tomado té con ella en su porche, compartiendo historias sobre su jardín y sus nietos. Todo había sido una fachada, una cubierta perfecta para observar y proteger. Por eso me mudé al lado tuyo hace 5 años, Antoine, reveló. Tu padre no era solo un pastor, era uno de nuestros mejores informantes. El mundo de Antoine se tambaleó con esta revelación. Su padre, fallecido hace 2 años, siempre había predicado sobre la importancia de hacer lo correcto, de luchar por la justicia desde dentro del sistema. Ahora sus sermones cobraban un nuevo significado. De repente, las luces de los helicópteros se enfocaron directamente sobre ellos, y una voz amplificada resonó en la noche: este es el director adjunto del FBI. Todos los agentes federales, identifíquense inmediatamente. La señora Robinson sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Están aquí, dijo simplemente. Varios vehículos negros rodearon la zona, y agentes fuertemente armados emergieron de las sombras. La agente Rodríguez comenzó a moverse hacia ellos, pero la señora Robinson la detuvo. Ellos no son FBI, advirtió. El verdadero director adjunto está en una conferencia en Ginebra. Esta es la trampa que estábamos esperando. El caos se desató nuevamente. Los falsos agentes del FBI abrieron fuego, mientras la señora Robinson empujaba a Antoine hacia su casa. Tu garaje, gritó por encima del ruido de los disparos. Tu padre dejó algo allí para ti, detrás del panel suelto junto a tu caja de herramientas. Antoine corrió hacia el garaje, su santuario, el lugar donde siempre se había sentido más seguro. Encontró el panel y lo arrancó, revelando una caja metálica con el logotipo de la CIA. Dentro había un disco duro y una carta, escrita con la familiar caligrafía de su padre. Hijo, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que el plan que pusimos en marcha hace años finalmente está dando frutos. El oficial Thompson no fue elegido al azar para ese caso, y tu rescate no fue una coincidencia. Has sido parte de algo más grande desde el principio, aunque no lo supieras. Las explosiones continuaban afuera, pero Antoine apenas las registraba mientras leía las palabras de su padre. La última línea de la carta hizo que su corazón se detuviera. La verdadera amenaza no viene de fuera del sistema, sino de alguien que todos consideran un héroe. Alguien que está más cerca de lo que imaginas. Un ruido detrás de él lo hizo girarse. En la entrada del garaje estaba la última persona que esperaba ver, el oficial Thompson, de pie y sin ninguna herida visible. Su uniforme estaba impecable, sin signos del accidente del día anterior. Tu padre era un hombre inteligente, Antoine, dijo con una sonrisa que helaba la sangre. Pero cometió un error al confiar en la persona equivocada. El sonido de más disparos llenó el aire, y las luces parpadearon nuevamente. Antoine sostenía el disco duro en una mano y la carta de su padre en la otra, mientras su mente procesaba la verdad más impactante de todas: el hombre que había rescatado del auto en llamas no era quien decía ser.
El falso Thompson avanzó hacia Antoine, su sonrisa transformándose en una mueca amenazante. Todo fue una actuación perfecta, ¿no crees? El accidente, el fuego, el rescate heroico. La gente ve lo que quiere ver, especialmente cuando la historia encaja tan bien con sus esperanzas de unidad y redención. Pero antes de que pudiera dar otro paso, una voz familiar resonó desde las sombras del garaje. Suelte el arma, director Collins. El verdadero oficial Thompson emergió de detrás de la vieja camioneta de Antoine, pálido y con vendajes visibles bajo su ropa, pero muy vivo. Su plan funcionó perfectamente, excepto por un detalle: no esperaba que el hijo del pastor Johnson fuera tan valiente. Antoine aprovechó el momento de distracción para deslizarse detrás de su banco de trabajo. Sus manos encontraron la llave inglesa que había usado ese mismo día en el taller, el peso familiar del metal proporcionándole un extraño consuelo. Sabíamos que intentarías eliminar a Thompson cuando descubrió tu red de corrupción, explicó la señora Robinson, emergiendo también de las sombras con su arma apuntando firmemente. Por eso organizamos el accidente falso. Necesitábamos que Antoine estuviera allí, necesitábamos un testigo que la gente creyera, alguien cuyo acto de heroísmo fuera tan convincente que nadie cuestionara la historia. El falso Thompson, ahora revelado como el director Collins, comenzó a reír. ¿Y qué esperan lograr ahora? Tengo a medio departamento de policía en mi nómina, agentes federales bajo mi control, y conexiones que llegan hasta los niveles más altos del gobierno. Eso es cierto, admitió el verdadero Thompson, pero cometiste un error fatal, subestimaste el poder de la verdad. Sacó su teléfono y presionó un botón. Inmediatamente, las voces de Collins confesando su plan comenzaron a transmitirse a través de todos los canales de radio de la policía y los altavoces de los vehículos oficiales en la zona. La señora Robinson sonrió. Las cámaras de seguridad del garaje de Antoine han estado transmitiendo en vivo durante los últimos 10 minutos. Todo el país está viendo esto ahora mismo. El rostro de Collins se contorsionó de rabia mientras miraba hacia arriba, notando por primera vez la pequeña luz roja parpadeante en el rincón del garaje. Era la cámara de seguridad que Antoine había instalado el mes pasado, otra pieza del elaborado plan que su padre había puesto en marcha años antes. Tu padre sabía que este día llegaría, dijo la señora Robinson a Antoine. Por eso me pidió que te vigilara, que me asegurara de que estuvieras preparado cuando fuera el momento. En ese instante, los verdaderos agentes del FBI irrumpieron en el garaje, seguidos por oficiales de asuntos internos y periodistas. Las luces de las cámaras iluminaron la escena mientras Collins era desarmado y esposado. Pero incluso mientras lo llevaban, Collins mantuvo su sonrisa inquietante. Tienen razón sobre una cosa, dijo, mirando directamente a Antoine. Nunca subestimen el poder de la verdad. Y la verdad es que esto es solo el principio. Antes de que alguien pudiera reaccionar, se escuchó una última explosión en la distancia, y todas las pantallas de los teléfonos y computadoras en la zona se encendieron simultáneamente, mostrando una cuenta regresiva. Un regalo de despedida, sonrió Collins. En 5 minutos, cada documento clasificado, cada secreto sucio de cada departamento de policía en el país será liberado en Internet. A veces, la única manera de limpiar el sistema es quemarlo por completo. Antoine miró el disco duro que aún sostenía en sus manos, recordando las últimas palabras de la carta de su padre: la verdad, hijo, como las herramientas que usas cada día, puede ser usada para reparar o para destruir. La diferencia está en las manos que la sostienen. Con segundos contando en todas las pantallas, Antoine se enfrentó a su decisión final: usar la información en el disco duro para detener la liberación de datos, o permitir que la verdad, con todas sus dolorosas consecuencias, saliera a la luz. La respuesta, como su padre siempre había dicho, estaba en su corazón. Antoine miró el disco duro en sus manos, sintiendo el peso de la decisión. Su padre siempre decía que la verdadera integridad se revela no en los momentos de gloria, sino en los segundos oscuros cuando nadie está mirando. Con un movimiento decidido, conectó el disco duro a su laptop del taller. La verdad completa, dijo mientras sus dedos volaban sobre el teclado, pero no de la manera que esperabas, Collins. Los años reparando sistemas computarizados de autos modernos le habían enseñado más que solo mecánica. El programa que su padre había dejado en el disco duro no era para detener la filtración, sino para asegurar que la verdad saliera de manera responsable. La cuenta regresiva llegó a 0, pero en lugar del caos que Collins esperaba, los documentos comenzaron a liberarse de manera organizada y sistemática. Primero, la evidencia de su propia corrupción y la de su red inmediata. Luego, gradualmente, la información que el público necesitaba saber, pero protegiendo las identidades de informantes inocentes y operaciones legítimas en curso. Tu padre, sonrió la señora Robinson, siempre pensó en todo. El programa está filtrando la información a través de un algoritmo ético que él mismo diseñó. Está exponiendo la corrupción sin comprometer la seguridad pública.
Collins observaba con incredulidad mientras su regalo de despedida se transformaba en su perdición definitiva. Los documentos revelaban una red de corrupción que se extendía por décadas, pero también mostraban los nombres de cientos de oficiales honestos que habían luchado contra el sistema desde dentro, arriesgando sus vidas por la justicia. En las semanas siguientes, la historia de Antoine se convirtió en algo más que un simple rescate heroico. Se transformó en un símbolo de esperanza y cambio. Los departamentos de policía de todo el país iniciaron reformas internas, inspirados por la valentía de oficiales como el verdadero Thompson y el sacrificio silencioso de hombres como el padre de Antoine. La señora Robinson finalmente se jubiló de la CIA, esta vez de verdad, aunque seguía tomando té con Antoine en su porche cada tarde. Tu padre estaría orgulloso, le dijo un día, no solo por tu valentía, sino por cómo elegiste usar la verdad para sanar en lugar de destruir. El oficial Thompson se recuperó completamente de sus heridas y fue nombrado jefe interino del departamento mientras se llevaba a cabo la reestructuración. Su primera acción oficial fue crear una división de supervisión ciudadana, con Antoine como miembro fundador. La confianza, declaró Thompson en la ceremonia de inauguración, se construye con acciones, no con palabras. Lo que Antoine nos mostró es que el verdadero heroísmo no está en los momentos dramáticos de rescate, sino en las pequeñas decisiones diarias de hacer lo correcto. La comunidad comenzó a sanar lentamente. Las barreras que durante tanto tiempo habían separado a la policía de los ciudadanos comenzaron a derribarse. El garaje de Antoine se convirtió en un lugar de reunión informal, donde oficiales y vecinos se juntaban para hablar sobre sus preocupaciones y esperanzas para el futuro. Un año después del incidente, Antoine encontró una última carta de su padre, programada para ser entregada en esa fecha. Hijo, decía, si estás leyendo esto, significa que elegiste el camino difícil pero correcto. La verdadera justicia no se trata de venganza o exposición, se trata de reparación y renovación, como los motores que tanto amas arreglar. Collins fue condenado, junto con docenas de sus cómplices. Pero lo más importante fue el cambio que se produjo en la mentalidad de la gente. La historia del mecánico negro que no solo salvó la vida de un oficial blanco, sino que también ayudó a exponer y resolver una corrupción sistémica, se convirtió en un catalizador para conversaciones honestas sobre raza, poder y justicia. Antoine continuó trabajando en su taller, arreglando autos y, ocasionalmente, ayudando en investigaciones especiales cuando sus habilidades únicas eran necesarias. Los autos son como las personas, solía decir a sus clientes, a veces lo que parece un problema simple es solo un síntoma de algo más profundo que necesita atención. La señora Robinson mantuvo su jardín, aunque ahora también daba clases de defensa personal a mujeres del vecindario. Nunca eres demasiado vieja para hacer la diferencia, decía con un guiño, mientras podaba sus rosas con la misma precisión con la que una vez había manejado operaciones encubiertas. El último video del accidente se convirtió en material de entrenamiento en academias de policía, pero no por el rescate en sí, sino por la conversación que siguió, sobre confianza, prejuicios, y el poder de ver más allá de las apariencias. Una tarde, mientras cerraba el taller, Antoine encontró a un joven oficial esperando junto a su auto patrulla. Mi auto hace un ruido extraño, dijo nerviosamente. Escuché que usted es el mejor mecánico de la ciudad. Antoine sonrió, reconociendo el verdadero significado detrás de la visita. A veces, un auto descompuesto era solo una excusa para tender puentes. Veamos qué podemos hacer, respondió Antoine, abriendo nuevamente las puertas del taller. Porque al final, como su padre siempre decía, el cambio real comienza con una simple conversación, una pequeña acción, un momento de confianza compartida. Y así, en un pequeño taller de Atlanta, la historia que comenzó con un rescate heroico continuó transformándose en algo más grande, un recordatorio de que la verdadera justicia, como un motor bien afinado, requiere trabajo constante, honestidad y la voluntad de mirar más allá de la superficie para arreglar lo que está roto. La ciudad había cambiado, y seguiría cambiando. Pero ahora, gracias a un mecánico valiente, un oficial honesto, un agente encubierta y un pastor clarividente, el cambio se dirigía en la dirección correcta. Y eso, más que cualquier acto heroico individual, era el verdadero legado de aquella noche inolvidable en Atlanta.